Hola a todos, hoy presentaremos un nuevo capítulo de este maravilloso curso. Preguntas, ¿has estudiado? ¿Cuánto tiempo le has dedicado a este curso? Bueno, seguimos con el propósito firme y con la confianza en Dios de que vamos a aprender a hablar inglés. Hola sucreños, bienvenidos al bilingüismo a través del diplomado Curso de Inglés de la compañía de terapia Saba, Ability to Help y la Fundación de Inclusiones. Esta es una oportunidad apoyada por la Gobernación de Sucre para que todos los sucreños tengan la oportunidad de hablar inglés, idioma universal que usted podrá estudiar a su propio ritmo, es decir, con el tiempo que usted tiene disponible, sea en la mañana, la tarde, en la noche, pero usted termina hablando inglés. Soy Gloria Fandiño, Glorifan. Gracias. Hi, my name is William Duarte. Bienvenidos al diplomado Sucre Bilingüe de la compañía Ability to Help. Soy William Duarte de la Fundación de Inclusiones. Estudia y lo lograrás. Yes, you can do it. Good morning, class. How are you doing today? I'm really happy to see you again. Hola, hola grupo, ¿cómo están? Es un gusto verlos el día de hoy en esta nuestra novena clase de inglés. Estamos iniciando nuestra tercera semana. Recuerda que la primer clase de la semana va a ser dirigida a la parte fonética, todo lo que es pronunciación. Recuerda que en este segmento vamos a ver algunos tips para poder pronunciar mucho mejor. Vamos a dar inicio a esta clase socializando el ejercicio que dejamos directamente en la clase pasada. Este ejercicio tiene que ver con la segunda regla que discutimos en clase sobre los posibles sonidos de las vocales. Las vocales, recuerda que pueden tener un sonido cambiante o un sonido igual. También practicamos estos sonidos en la clase contextual, que fue aquella en la que nos dimos la oportunidad de conocer el alfabeto y jugar Spelling Bee. Espero todos estos conocimientos te hayan fortalecido y hayan sido realmente significativos para ti y poderlos proyectar en el avance del día de hoy. Entonces, mi recomendación para iniciar la clase es primero, por favor, tomar apuntes y tener todo muy bien organizado. A mis estudiantes siempre les aconsejo tener por separado los segmentos. En su cuaderno, si están llevando los conceptos o los apuntes en un cuaderno, separar la mitad, digamos, del cuaderno para fonética, la otra mitad para la parte gramatical y un espacio para la parte contextual. De esa manera puedes tener tus apuntes muy bien organizados. Ok, vamos a dar inicio a nuestra clase de fonética. Y vamos a iniciar, como te lo mencioné anteriormente, con la tarea. Esta es nuestra tarea. El ejercicio corresponde a, primero, buscar la palabra, mirar en Google Traductor o mirar en el diccionario qué significa esta palabra. Aparte de mirar qué significa la palabra, también es importante que establezcas su pronunciación de acuerdo a lo que te he enseñado sobre la pronunciación. Entonces tenemos acá las palabras, voy a enumerarlas rápidamente para poder tener un orden más exacto. Para tener en cuenta y poder desarrollar nuestra tarea, debemos conocer la regla número 2, que fue la que explicamos. En esta regla número 2, te explicaba yo o te contaba que debes tener en cuenta la separación de las palabras, ¿verdad? Yo te separo las palabras en una sílaba, dos sílabas, tres sílabas. Depende si la palabra es grande, si la palabra es pequeña, todo depende de esto. Pero lo que tú debes tener en cuenta es lo siguiente. Solamente con observar la palabra, tú vas a decir, ah, la primera sílaba que me dio la profe termina en consonante. Si la primera parte que termina
en consonante, vemos que tiene una vocal I, vamos a aplicar un sonido igual. Acuérdate, si termina en consonante, el sonido es igual. Y si termina en vocal, el sonido de la vocal es cambiante. Te voy a hacer un pequeño cuadro antes de continuar para que recuerdes cuáles eran los sonidos cambiantes y cuáles son los sonidos iguales. Claro que yo tengo yo sé que tú ya los conoces, pero vamos a hacerlo rápidamente por si de pronto estás un poco perdido con esto. Recuerda que lo más importante para mí es que tú entiendas todas las explicaciones muy bien. Entonces, recordemos que las vocales se escriben igual. Ajá. Ya tenemos que las vocales se escriben exactamente igual. En español y en inglés se escriben igual. Esa era la explicación de la regla número 2. Lo único que tú debes recordar como tal es que las vocales pueden tener dos sonidos distintos. El primer sonido le llamamos sonido cambiante porque es el que realmente cambia, así lo llamamos, y es el mismo que practicábamos en el Spelling Bee con respecto a las vocales. La A suena EI, la E suena I, la I suena I, la O suena O y la U suena IU. Ese es el concepto que debes recordar con respecto a los sonidos cambiantes. Los cambiantes son, como su palabra los dice, los que cambian, los que aparecen en el alfabeto. Ahora, tenemos el segundo listado de sonidos que yo sé que es más fácil de recordar porque estos sonidos son básicamente iguales que en español. Entonces no tenemos mayor problema con ellos. Recuerda que la A también en algunos casos puede sonar como una A, también puede sonar igualito que en español. Con la única que te sugerí tener especial cuidado es con la U, porque la U no va a sonar igual en ningún aspecto, ni cuando es un sonido cambiante, ni cuando es un sonido igual. Con la U debes tener un poco más de cuidado. Ok, aquí te estoy haciendo nuevamente un resumen de los sonidos. ¿Por qué razón? Porque los necesitamos para desarrollar la tarea, pero también los vamos a necesitar para la nueva regla, la regla que vamos a ver el día de hoy. Entonces, vamos a practicar nuevamente el sonido de las vocales y vamos a practicar nuestras reglas, porque lo que más me interesa es que tú conozcas el comportamiento de las palabras. Las palabras tienen un comportamiento muy similar. De hecho, yo te decía que casi siempre son las primeras sílabas las que aplican un sonido cambiante. Pero bueno, vamos a seguir la norma. La norma nos dice que si la sílaba que yo te di termina en una consonante, recuerda, en una consonante, vas a aplicar un sonido igual. Con la consonante se va el sonido igual. Con la consonante se va el sonido igual. Pero si la palabra termina en una vocal, vas a aplicar el sonido cambiante. ¿Listo? Entonces tú nomás con ver la palabra ya puedes determinar el sonido, ¿sí? Vamos a mirar. En este caso, ahora sí vamos a resolver la tarea. Ya te dejé aquí un resumen de lo que hemos visto con respecto a las vocales. Espero te sirva para que me puedas ayudar con el desarrollo de esta clase. Entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente. La primera palabra, tú la buscaste, significa amargo, ¿verdad? Significa amargo. En este caso, la actividad, primero, lo primero que tú debías hacer era mirar, mira, termina en T, por lo tanto, la I suena igual. Mira, porque si está en consonante, la I, que es la que me interesa, porque la que me interesa la vocal, suena igual. Y en la segunda parte también termina en una consonante, entonces vamos a mirar cómo suena la E. Mira, en consonante la E suena igual. Entonces tú ya podrías determinar que esta palabra suena bitter, ¿cierto? Estoy haciendo el ejercicio como espero que lo hayas realizado tú directamente. Entonces tú, profe, esa palabra suena bitter. Ok, ahora lo segundo que debías hacer después de, digamos, realizar esta palabra, era buscar su significado en español, ¿verdad?
Entonces, para buscar su significado, era importante lo siguiente. Te voy a mostrar, dejé de compartir porque quiero mostrarte la razón por la que me gusta que escribas la palabra en el traductor. Mira, aparte que te aparece la palabra, bueno, tú vas a escribir la palabra que necesitas acá. Espérate. Vamos a escribir la palabra que necesitamos sin espacios, porque de pronto si le dejas algún espacio no te da la traducción. Entonces es bitter, también tienes que utilizar minúsculas, mayúsculas para que puedas hacer bien el ejercicio. Listo. Entonces, aquí te dice bitter, bitter. Ah, comprobaste su pronunciación. Ahora, después de comprobar su pronunciación, debes tener en cuenta lo siguiente. Te dice que es amargo, amarga, también te dice que es un adjetivo, que como adjetivo significa amargo. Recuerda que nosotros estamos viendo los adjetivos. Por esa razón, me interesa que tú puedas escribir como tal la palabra. Y no solamente por eso, también porque muchas veces nos aparece la parte fonética. Por ejemplo, voy a escribir el verbo comer. El verbo comer, en esta parte aparece la fonética. Con muchas palabras te va a aparecer una guía de cómo puedes pronunciar estas palabras. Por ejemplo, el sol. Vamos a ver cómo pronunciarías. Mira, aquí te aparece un símbolo distinto al que estamos viendo, pero tú vas a decir, ah, la razón es porque la U tiene un sonido distinto. Es como entre una A y una O. Entonces es como si tú quisieses decir sun, pero empiezas a decir son. Sun. Son. O sea, como si tu intención fuese decir una A, pero terminas diciendo una O. Son. Son. Muy bien. Entonces, aquí puedes buscar la traducción, que significa sol, puedes buscar la fonética, que es la que te acabo de mostrar, y también puedes tener en cuenta su función gramatical, que si es un sustantivo, que si es un verbo, que si es un adjetivo. Realmente todo lo que estamos trabajando va de la mano. Vamos ahora a hablar de la palabra que es amargo, que yo espero que la hayas buscado de la siguiente manera. Listo, mira, aquí te aparece la fonética. Te dice que es bitter. 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 Y tú estarás diciendo, ay, ¿por qué la T cambió de esa manera? ¿Verdad? Bitter. 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 Listo, ya te voy a indicar. Bueno, por el momento este anexo es porque espero que hayas buscado algunos recursos para realizar tu tarea. En este caso utilicé simplemente Google Traductor, pues en los diccionarios también aparece entre paréntesis, así como yo lo escribo, la parte fonética. Listo, vamos bien, vamos entendiendo, vamos haciendo nuestra tarea, sabemos que bitter es amargo. Entonces tú te debes estar preguntando, profe, ¿pero por qué no sonó bitter? Listo, creo que te lo mencioné anteriormente, es una regla fonética que vamos a ver, o sea, algo general que pasa con estas palabras. Bueno, te voy a contar. Es usual que cuando tú ves palabras que tengan doble T, es usual que esa T, esa doble T, se convierta en un sonido de R, en una R. Es usual que eso suceda. Es por cuestiones de sonido. En inglés sucede así. Bitter. Pasa también, te voy a dar otro ejemplo en que otra palabra puede pasar. Yo sé que tú has escuchado little o has escuchado little. Entonces, cualquiera de las dos está bien. Lo que tú debes tener en cuenta es que la doble T puede sonar como una R en algunos casos. Tú dices bitter, little, o puedes decir little o puedes escuchar bitter. O sea, realmente esto sucede en algunos lugares. Pero como te digo, esto es un anexo como para que tú entiendas por qué se cambió la doble T. El día de hoy, como estamos iniciando realmente nuestra parte fonética, no es importante para mí esta regla. Lo que más me interesa es que estés aplicando bien los sonidos de las vocales. Entonces, continuemos. Ya te estoy dando una guía con respecto a las palabras que estamos estudiando. Ok, vamos a ver la siguiente palabra. La siguiente palabra tiene varios significados
Inicialmente es un adjetivo calificativo, o sea, quiere decir que te va a servir en tu parte gramatical y significa cruel. Listo, seguimos. Yo estoy haciendo la tarea contigo, estamos mirando cómo funciona. Entonces, ay, ¿cómo será? ¿Cómo se pronunciará la palabra cruel? Bueno, vamos a analizar. La profe dice que si termina en consonante, debo aplicar el sonido que dice acá. La U, sabemos que en consonante suena como una A. Entonces vamos a decir la primera parte, la vamos a decir an, ¿verdad? Entonces aquí vamos a escribir an. Y la siguiente parte vamos a tener kind, unkind, unkind. En este caso, la I cambia, pero es por una regla que te voy a enseñar más adelante. La regla que te voy a enseñar más adelante hace que la vocal cambie, pero por el momento vamos bien, no te preocupes. Salió otra regla, pero la idea es ir uniéndolas. Vamos con la siguiente. La siguiente aplica totalmente a lo que estamos viendo. Listo, entonces tú te fuiste a Google Traductor, te diste cuenta que esa palabra es un sustantivo y que significa ídolo. Con la palabra ídolo debes tener en cuenta lo siguiente, está separada en dos partes y la primer parte que tenemos ahí es solamente una vocal. Y tú sabes que si es vocal, debes aplicar el sonido cambiante. Y la I en un sonido cambiante, mírala cómo suena. Entonces ya lo tienes todo. Vas a decir a la primera parte, le vas a decir I. Y la segunda parte vas a mirar, termina en consonante, entonces la O suena igual, idol. Listo, ya lo vamos cogiendo. En la primera parte vimos que terminó en vocal. Ya sabes que si termina en vocal, la vocal cambia. Por lo tanto, vas a decir li y en la segunda parte esa misma E va a sonar igual. La razón es porque la segunda parte termina en consonante. Liver significa palanca. Ok, vamos a mirar la palabra verano. Verano, la U termina en consonante, pero tú sabes que la U sí nunca suena igual que en español, que cuando termina en consonante suena como una A. Entonces tú dices Sam y la segunda parte como está en consonante sigue igual, summer. Recuerda que cuando termina en consonante no pasa nada. Report, reporte, un reporte, report. Public, la primera es la que cambia porque termina en vocal, entonces suena relax. Relax, take it easy, relájate, tómala suave. Vamos con la siguiente, decente. La primera es la que cambia porque yo solamente con verla veo que termina en vocal. Entonces digo decent. Listo, fácil, sencillo. Decent. Vamos con la siguiente, que es el desierto. Mira que estas dos palabras, si no las pronuncias bien, puedes tener una confusión muy grande, ¿ok? Porque son palabras que se parecen mucho, pero se pronuncian diferente. La número 10 termina en vocal la primer sílaba. Por lo tanto, va a sonar di. Y la segunda, pues, termina en consonante. Desert. Es el desierto. Pero pilas con la segunda porque se parece mucho. En este caso, lo que cambia es el sonido de la vocal, porque en la primera parte, si tú te puedes dar cuenta, termina en consonante. Entonces suena desert, desert. Desert es desierto. Desert es postre. Entonces, es así como le hemos dado solución a la tarea. Lo único que debes recordar es que si la sílaba termina en vocal, aplicas un sonido cambiante y si la sílaba termina en consonante, el sonido es exactamente igual. Te voy a pronunciar nuevamente las palabras para que tengas certeza de que lo hiciste bien. Amargo, bitter. Unkind, alguien malo, ¿cierto? Idol, ídolo. Liver, palanca. Summer, verano. Report, reporte. Public, público. Relax, relajarse. Decent, decente. Desert, desierto. Desert, postre. Ok, esta explicación corresponde a la solución de la tarea que teníamos para el día de hoy. Vamos a continuar con la regla que te voy a enseñar el día de hoy, que también es muy, muy interesante y muy práctica. Entonces, aquí vamos. La regla que vamos a ver el día de hoy corresponde a todas las palabras que terminan en E. Ya te voy a enseñar porque, como te digo, las palabras en inglés
tienen ciertos aspectos generales que solamente tú con observar la palabra puedes decir, ah, ya sé cómo se pronuncia, porque tienen estructuras muy similares. Entonces, te voy a mostrar cómo funciona esta regla. No borré el cuadro que tenemos en la parte inferior porque lo vamos a necesitar. Entonces, pilas. Te voy a explicar ahora cómo vamos con nuestra parte fonética. La primera regla, recuerda, la doble E suena como una I. Esto ya lo practicamos, pero para que recuerdes la primera regla, te voy a escribir una palabra. Puede ser meet, meet. Listo. La segunda regla es la que acabamos de ver, o sea, sonidos cambiantes y sonidos iguales. Sonidos cambiantes y sonidos iguales. Ok. Esa fue nuestra segunda regla para que recuerdes cómo vamos y tengas todos tus conceptos muy, muy claros. ¿Listo? Entonces, la primera regla fue la doble E y la segunda regla, sonidos iguales y sonidos cambiantes. Vamos ahora sí, te voy a explicar nuestra regla número 3. Así que disfrútala porque esta regla es espectacular. Tiene que ver con todas las palabras que terminen en una E. Eso es lo que tú debes tener en cuenta, que la palabra termina en E. Ok, entonces, ¿cómo funciona la regla? Es muy práctica y es muy chévere. Si la palabra termina en E, lo que tú debes hacer es lo siguiente. Voy a escribir cualquiera. Cometa. Esta significa cometa, la que utilizamos en agosto para divertirnos, volar cometa. Listo. Esta es la palabra cometa en inglés. Entonces, voy a separarla un poquito para poderte contar qué sucede con esta palabra. Esta palabra termina en E. Y lo primero que tú debes saber con respecto a la E es que la E se considera muda. Quiere decir que no suena, ¿sí? No suena. Se considera muda. Este es el símbolo cuando tú quieres decir que no suena. Es mudo, no suena. Entonces, realmente esa no es la que nos preocupa. Mira, tenemos esta palabra que es cometa, nuestro ejemplo número 1. Nuestro ejemplo número 1 tenemos esta palabra, entonces la E no nos preocupa porque no suena. ¿Cuál es la que nos interesa? Pues la I, porque estamos analizando es cómo suenan las vocales. Entonces, en este caso, debemos determinar cómo suena la I, porque la E no nos interesa. ¿Cómo lo vas a poder hacer? Pilas, aquí viene el secreto. Entonces, si la palabra termina en E y tú ves que hay solamente una consonante, en este caso es la T, si solamente hay una consonante, para llegar a la vocal que realmente nos interesa, si solamente hay una, fácil. Vamos a aplicar el sonido cambiante, o sea, el sonido número 1. Cuando solamente hay una consonante, vamos a aplicar un sonido cambiante. Entonces, vamos a mirar cómo funcionaría. Termina en E y solamente hay una consonante, entonces la I toma un sonido cambiante. ¿Cuál es el sonido cambiante de la I? Míralo acá. Por lo tanto, ya sabes que sonaría kite, kite. La pronunciación de esta palabra es kite, ¿verdad? Entonces, es muy sencillo. Vamos ahora a hacer nuestro ejemplo número 2. Para que me entiendas, vamos a hacer los ejemplos que sean necesarios para que tú entiendas muy bien cómo funciona esta regla. Ok, vamos con nuestro ejemplo número 2. Voy a escribirte, obviamente, una palabra que termine en E, porque solamente pasa con palabras que terminan en E. De pronto esta palabra tú ya la conoces. La palabra mordisco es un sustantivo, ¿listo? Entonces, ¿qué sucede? Tú solamente con observarla vas a decir, es una palabra que termina en E. Entonces, la E no suena. Solamente veo una consonante para llegar a la vocal que me interesa. Por lo tanto, como solo hay una consonante, la vocal que me interesa va a tomar un sonido cambiante. O sea, va a sonar I. Entonces, vamos a escribirla nuevamente aquí y vamos, tú ya sabes que suena bite. Espérame, la escribimos con color verde para que recuerdes que la pronunciación se escribe con color verde. Bite. Bite es mordisco.
y cambia la vocal porque solo hay una consonante entre la E muda y la vocal que me interesa. Entonces es muy sencillo. Vamos a ver, realmente con la práctica te vas dando cuenta que inglés tiene generalidades y aspectos muy similares que nos van a ayudar en la pronunciación. Entonces, mira, disfruta de esta regla. Te voy a cambiar y vamos a hacer otra que no sea con la I, porque los ejemplos que hemos hecho han sido en su mayoría con la I. Vamos a hacer con otra palabra. Vamos a hacerla, por ejemplo, con la A. Esta palabra significa figura, la que voy a escribir a continuación. Entonces, piénsala, mírala, cómo podrías pronunciarla, porque es una palabra que termina en E. Lo único que tú tienes que mirar es su estructura final. La de final no me interesa, solo hay una consonante que es la P, por lo tanto la A toma un sonido cambiante. Recuerda, cuando solo hay una consonante, para llegar a la vocal que nos interesa, va a tomar un sonido cambiante. Y bueno, date el tiempo para observar cómo suena la A en un sonido cambiante, porque en este caso lo que te interesa es buscar la A, ¿no? En este caso estamos buscando el sonido de la A. Esta no nos interesa, solamente hay una consonante, por lo tanto me voy a preocupar por el sonido de la A. Mírala acá, el sonido de la A es EI. Por lo tanto, la pronunciación de esta palabra es shape y significa figura, shape. Es muy sencillo, ¿no? Y supieras la cantidad de palabras que hay terminadas en E. Entonces tú dices shape. Shape es figura, ¿listo? Entonces, aquí pudiste darte cuenta lo sencilla que es esta regla. Es muy sencilla, pero realmente es muy práctica. Te va a ayudar muchísimo. Vamos con otra que tal vez no sea ni la I, ni la A. Vamos de pronto a buscar una que sea con la O. Aquí te voy a escribir un ejemplo en la que vamos a poder compartir y aprender entre los dos cómo podemos solamente con observar una palabra pronunciarla bien. Entonces, mira, te voy a mostrar. Tenemos el papa, ¿cierto? El papa. En este caso, ¿tú qué miras? Ah, listo, termina en E. Lo primero que veo es que termina en E. Por lo tanto, la E no suena. ¿Y cuántas consonantes hay? Hay una P. Entonces la O ya sabes que suena O. Por lo tanto, papa, ¿cómo lo pronuncias? Dímelo. Muy bien. Pope. La pronunciación de papa es Pope. Sonido abierto de la O. Pope. Y la de final, pues ya sabes que no suena. Espero estos ejercicios, estos ejemplos hayan sido suficientes para que me entiendas esta primer parte de la regla. No hemos terminado porque falta todavía hablar de cuando no solamente hay una, sino hay dos consonantes para llegar a la vocal que nos interesa. Vamos a hacer un ejemplo porque realmente no es difícil. Entonces aquí vamos. Te voy a hablar ahora, lo mismo, son palabras terminadas en E, pero te voy a hacer otro ejemplo en el cual te vas a dar cuenta que es distinto. Vamos a mirar esta palabra. Denso, se parece hasta en español, mira. Denso, así se escribe denso en inglés. Entonces, entre los dos vamos a observar y a determinar cómo podríamos pronunciarla. Vamos a mirar. Uy, tú observas y es una palabra que termina en E. Tú ya sabes que si termina en E, pues es bien sencillo porque la E final no tiene sonido, ¿verdad? Es mu. Pero tengo un inconveniente. En este caso, no hay solamente una consonante. Mira, está la S y hay otra consonante. Está la N. Hay dos. Entonces, es muy sencillo. Si tú ves que hay dos consonantes, si ves que todo esto es un juego muy divertido, si hay dos consonantes, sencillo, vas a aplicar el sonido igual que en español. O sea, no nos preocupemos, suena igual. Dense, dense. Solamente se genera el cambio cuando hay una consonante. Si hay dos, suena igual. Entonces, no hay problema con esta palabra. Te voy a dar otro ejemplo, a ver si me entendiste. Vamos con gasto.
Te la voy a escribir en rojito para que sepas que corresponde al segundo grupo de palabras. Entonces aquí va, aquí va. Entonces es, dame un segundo, la escribimos con negrilla. Entonces es ex. Listo, pilas, porque aquí tienes que aplicar la regla número 2, o sea, la que acabamos de explicar en la clase pasada y la que estamos viendo el día de hoy. Porque mira, te estoy dando la separación. Y tú ya sabes que si la primera parte termina en consonante, suena igual. Entonces la primera parte suena ex. ¿Cómo sonará la primera parte? Dímelo, te escucho. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Te escucho, te escucho. Muy bien, termina en E. Y no tiene solo una, sino tiene dos consonantes. Entonces tú ya sabes que si tiene dos consonantes, suena exactamente igual que en español. Entonces tú dices expense, dense. ¿Por qué razón? Porque si tiene dos consonantes para llegar a la vocal que nos interesa, suena igual que en español. Pero si termina en E y tú ves que para llegar a la vocal que nos interesa hay solamente una consonante, el sonido va a ser un sonido cambiante. Por eso decimos kite, bite, shape, pope, porque cambian. Espero esta explicación sea muy clara para ti, que puedas aplicar esta regla, porque como te digo, es súper práctica, te va a servir para muchas palabras. Entonces, vamos a hacer un ejercicio en el cual tú vas a determinar el sonido de las palabras que te voy a dejar a continuación. ¿Listo? Vamos a hacer algunos sonidos y vamos a mirar cómo funciona. Entonces, vamos a escribir acá. Recuerda que esta es tu parte práctica, la que vas a hacer ahorita, en los 15 minutos que tienes para desarrollar todo lo que estamos viendo. Ok, mira, entonces es aquí donde tienes tu parte práctica. Ahorita terminando el video, ¿qué vas a hacer? Primero, miras la palabra y dices, ah, termina en una consonante, pum, suena así. Al momento de determinar cómo suena, lo escribes. Digamos que yo digo que suena pliti. Lo hice mal, no creas, no, es para no darte la respuesta. Entonces, lo escribes ahí. Después, ¿qué haces? Te vas a Google Traductor y compruebas si lo que tú pensaste estaba bien o no estaba bien. Recuerda que en estas páginas puedes mirar la pronunciación, puedes hasta escuchar cómo te la pronuncian para que tengas como referencia esto y sepas que lo hiciste bien. No obstante, la siguiente clase yo inicio con esta tarea. Vamos a iniciar con esta tarea, solucionamos, miramos si lo hiciste bien, si no lo hiciste bien, todo este tipo de cosas observamos en nuestra siguiente clase de fonética. La fonética es maravillosa, uno aprende muchísimo solamente observando las palabras, puedes determinar su sonido. Recuerda, esta regla es maravillosa porque solamente con ver que termina en E y que tiene una consonante o tiene una o dos consonantes, ya puedes determinar su sonido. Pero recuerda que en inglés siempre existen excepciones. Entonces, debes tener cuidado con las excepciones. Pilas, aquí te voy a hacer algunas excepciones. Recuerda que en inglés hay aspectos que se rigen a una norma y hay otros que no se rigen a la norma. En inglés siempre vamos a estar hablando de aspectos regulares o aspectos irregulares. Entonces, es así como vamos a tener la primera palabra, have. Have es irregular. ¿Por qué razón es irregular? Porque no aplica lo que te acabo de enseñar, básicamente por eso. Porque si aplicara a lo que yo te acabo de enseñar, termina en E, una consonante, entonces la A sonaría EI. Y esta palabra no suena have. Esta palabra suena have. Pilas, te la estoy escribiendo para que la recuerdes, que es irregular y suena have. La segunda palabra que te puedo contar que no aplica la norma es el verbo vivir, live, live, el verbo vivir. En este caso, no lo vas a pronunciar live, que si nosotros miramos, sería una regla que si aplicara, termina en E, una consonante, la I podría sonar I, pero en este caso no sucede así. Entonces, ¿qué pasa? Tú la pronuncias live.
no aplica a la norma. ¿Listo? Vamos con otra palabra que no aplica a la norma. Give, el verbo dar. Este, si aplicara a la norma, a lo que yo te acabo de enseñar, sonaría give, ¿verdad? Pero no, suena give. Por lo tanto, es irregular, no se rige a la norma. Y así hay varias, ¿sabes? Hay varias palabras que no se rigen a la norma. Vamos con esta, que es un adjetivo calificativo. En este caso, suena expensive. Si aplicara la norma, uno diría, caramba, mira, pues termina en E, tiene una consonante, entonces sonaría expensive. Pero recuerda que no funciona así porque es irregular. Y por ser irregular, no se rige a la norma que te estoy enseñando. Por lo tanto, esta palabra sonaría expensive. Listo. De estas palabras quiero resaltar una porque muchos estudiantes cometen el error en el mismo lugar. El error es el siguiente, mira. Tenemos la palabra vivir. Es una palabra, como te acabo de mencionar, irregular, ¿verdad? Es una palabra irregular. No se rige a la norma. Es una palabra irregular. Si se rigiese a la norma, sonaría live, pero no, suena live porque es irregular. Entonces te voy a hablar de esta palabra inicialmente. Es irregular. Hay una palabra que es muy parecida y que las personas tienden a confundir. La palabra que sí aplica la norma es life. El verbo vivir suena live y el sustantivo la vida suena life. Pilas con esto. Se confunden básicamente por la pronunciación y se confunden básicamente en su función gramatical. Entonces, mira, este suena life, mientras que el verbo suena live. Ten en cuenta lo siguiente. Life es un sustantivo, o sea, es un nombre, noun. O sea, es el nombre que le damos a las cosas. Por ejemplo, si yo digo puerta, ventana, amigo, carro, flor, supermercado, la vida, es un nombre. Por lo tanto, con ella podría ser un ejemplo como la vida es maravillosa. Life is wonderful, ¿cierto? La vida es maravillosa, porque me refiero al nombre que le damos a este estado. ¿Mm? Pero si nosotros aplicamos el verbo live, como te digo, es un verbo. Y los verbos son aquellos que nos ayudan a decir un estado, una acción, un proceso. Ya hablamos un poquito sobre el verbo. O sea, yo vivo, tú vives, ellos viven, nosotros vivimos. Entonces, te cuento una cosa. Hay personas que empiezan a hacer sus exposiciones personales, empiezan, teacher, I live in Bogotá. I live on a second floor. I live with my family. O sea, la embarran todo el tiempo porque live es un sustantivo, es el nombre. Si tú quieres conjugar el verbo, debes decir I live. I live with my family on a second floor. I live in a comfortable house. Así. Pero si tú quieres conjugar el verbo pilas, es live. Ya si quieres hablar de la vida, es life. Era muy importante realizar este anexo para que no te confundieras con estas palabras porque existen palabras que no se rigen a la norma. Por el momento, todas las que te estoy dejando de tarea son palabras que sí se rigen a la norma. Te invito a que las busques, ya sea en tu diccionario, en Google Traductor o en cualquier traductor, no hay problema, siempre y cuando te dé las herramientas necesarias. ¿Como cuáles? Te diga qué función gramatical tiene, si es un adjetivo, si es un sustantivo, te mencione tal vez la fonética y nada, yo sé que lo vas a hacer muy bien. Mucha suerte con este ejercicio, realízalo ya porque recuerda que tienes 15 minutos para realizar este ejercicio y nos vemos la próxima. Espero hayas entendido y que esta regla sea muy útil para ti para mejorar en todos los aspectos fonéticos. Bye, bye.